Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 60, el juego de clasificación, y salvar a tus compañeros. En ese momento, todos estarían en la casa de Bardo mientras Rías, junto a los demás estarían terminando de preparar una estrategia para el juego de clasificación, con ayuda de Kateria, y Karos y Ninfu, donde Issei diría, pero ¿por qué no pueden participar personas ajenas a los clanes? Aun si se trata de aliados, ¿nos hubiera venido bien la ayuda de ustedes? A lo que Ikaros diría, lo mismo pensé Issei-kun, pero después Rías diría, también me hubiera gustado que todos ustedes fueran para ayudarnos. Pero incluso no permitieron que Bardo peleara, aun cuando Sailor lo pidió, donde Bardo después pondría una sonrisa, y en eso diría, no se preocupen chicos, confío en que ustedes ganarán, aun sin nuestra ayuda, ya que recuerden que han entrenado mucho para este momento, donde todos se sorprenderían, pero después Asia diría, es verdad Bardo-san, a lo que Kiba diría, no dejaremos que todo nuestro esfuerzo sea en vano. Ante esto Rías e Ikaros al ver cómo los motivó pondrían una sonrisa. Pero después Rosways diría, por cierto Bardo-san, a lo que él la vería, al igual que todos, donde Bardo diría, ¿qué pasa? A lo que ella diría, Azazel Sensei me comentó que vayas al parque, que ya tiene las recetas más ricas que querías, a lo que Bardo después se sorprendería, y en eso diría, es verdad, así él se colocaría de pie, pero después Ikaros y Ninfu dirían, te acompañamos, pero después Rosways diría, no se preocupen chicas, Azazel Sensei me pidió que solo fuera Bardo-san. Ambos vendrán después antes de que se vayan los chicos, donde ellas estarían disgustadas por eso, pero aceptarían, así Bardo saldría de su casa, y después se dirigiría al parque, donde Azazel estaría sentado mientras comía un helado, a lo que Bardo después diría, viejo, así Azazel lo miraría, y después diría, oh, Bardo-kun, si viniste, Rosways te dijo que estaba por aquí, ¿no es así? A lo que Bardo después diría, así es, así él se sentaría a un lado de Azazel, y después Bardo diría, ¿encontraste algo sobre eso? Donde Azazel después pondría una mirada seria, mientras le daba unas hojas, así Bardo las vería, y después Azazel diría, solo pude encontrar muy poco, pero creo que si quedara satisfecho, no logré encontrar nombres, pero todo indica que el poseedor del dragón blanco anterior a Bali, Raizo, como ya te había dicho, era un demonio mitad humano, por eso fue que logró tener el Vanishing Dragón, pero de lo que sí me enteré apenas, fue que durante un tiempo él fue hacia el Mar del Sur, donde tuvo una hija con una mujer desconocida. No logré encontrar más información acerca de estas dos, pero encontré que la niña había nacido siendo también una niña mestiza, entre humana y demonio, pero después la hizo usando magia quitó la esencia demoníaca de la niña, pero para que la niña recuperara la otra mitad de su humanidad, Raizo le quitó esa parte a su mujer, y se la dio a la niña. De esta manera, él se quitaría un lazo que la ataba a ella, así fue como las abandonó. Después con el tiempo, su mujer contrajo una enfermedad, que terminó con su vida, dejando a la pequeña huérfana, quien trató de buscarlo mediante la iglesia, encontrándolo aquí en la Gran Line, hace 24 años, pero él la desconoció por completo, y la enviaron de regreso a su isla, pero después de esto, ya no se supo nada sobre esa niña. Ante esto Bardo se sorprendería, y después recordaría cómo Bonnie lo había llamado por ese mismo nombre, donde Bardo después apretaría los dientes, y en eso Azazel notaría esto. Pero después diría, cálmate chico, entiendo que esto puede ser frustrante, porque muy pocos conocían su identidad, pero si esta chica de verdad resulta ser quien dice ser, no podemos saber también qué orilló a Raizo a realizar esto, a lo que Bardo después se calmaría, y en eso diría, bueno, supongo que tienes razón, así él vería a Azazel, y después mientras ponía una sonrisa diría, te lo agradezco, a lo que Azazel pondría también una sonrisa, y después él diría, bueno, me retiro, tenemos que planear bien la estrategia, a lo que Bardo diría, habla sobre el juego de clasificación, pero después Azazel negaría con su cabeza, así Bardo se sorprendería, pero Azazel le explicaría que el juego de clasificación era solo una fachada, ya que en realidad, iban a emboscar a unos demonios que atentaron contra las facciones, donde Bardo se sorprendería, pero después diría, entonces démonos prisa, pero después una señora los interrumpiría, y después diría, disculpe, ¿es usted el joven Monkey D. Bardo?
donde ambos se girarían, y verían a una anciana de estatura baja, a lo que Bardo diría, señora, ¿por qué pregunta eso? A lo que ella diría, siento mucha admiración por su abuelo, ¿podría acompañarme solo usted? Tengo que darle algo, a lo que Azazel después diría, justo en este momento, a lo que Bardo después diría, rayos, démonos prisa entonces, a lo que Azazel diría, yo me adelantaré chico, a lo que Bardo después diría, está bien. Así él se iría de ahí, mientras que Bardo seguiría a la mujer, donde ambos entrarían a una tienda, a lo que Bardo después diría, bien, ¿qué quiere darme? Pero después él recibiría una patada que lo haría caer, a lo que Bardo se giraría, y después diría, oiga, ¿pero qué le pasa? Pero en eso vería a Bonnie, donde Bardo diría, ¿qué? ¿Otra vez tú? ¿Pero qué hiciste con la mujer? Donde Bonnie después diría, ¿que acaso no es obvio? Donde Bardo diría, más te vale que no le hayas hecho nada. Donde Bonnie se sorprendería por eso, pero después diría, tarado, la mujer era yo, así ella le enseñaría, donde Bardo después diría, ¿qué? A lo que Bonnie diría, mientras suspiraba, ¿qué idiota eres? Tienes una reacción tardía, bueno no importa, así ella se acercaría a Bardo, y después mientras ponía una sonrisa burlona, y lo señalaría con su dedo en la frente diría, así que eres nieto del viejo Garp, y no solo eso, donde ella se enojaría un poco, mientras mantenía su sonrisa. Y después acaba el cartel de recompensa de Korag, y en eso diría, también eres hijo de Monkey D. Korag, el caballero lobo, y si mal no recuerdo, ese fue el hombre que mencionaste que asesinó a Raizo, ¿no es así? Donde Bardo se sorprendería, y después diría, ¿cómo sabes eso? A lo que Bonnie diría, solo investigue un poco, flashback, Bonnie tendría esposado a una silla a Saji, mientras ella tenía su forma de anciana, a lo que Saji diría, oiga por favor, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me tiene aquí? Auxilio. Donde Bonnie después diría, cállate tonto, no te haré daño, siempre y cuando respondas mis preguntas, y si se te ocurre gritar, te clavaré este cuchillo, así Saji se asustaría, pero después diría, ¿qué quiere que le responda? A lo que Bonnie diría, ¿qué sabes sobre alguien llamado Bardo? Es un chico pelinegro que tiene una cicatriz en su ojo izquierdo, a lo que Saji diría, ¿Eto, de Bardo-kun, es él a quien se refiere? Donde Bonnie diría, creo que sí, él estudia en la Academia Kuro, donde Saji sentiría su cabeza. Y después Bonnie diría, así que si es él, así ella se acercaría más, y diría, dime todo lo que sabes de él, donde Saji diría, no puedo, ya que es un buen amigo, además, mi presidenta, y la presidenta Rias me matarían si digo algo, pero después Bonnie lo empujaría contra una ventana, y después diría, si no me dices lo que quiero escuchar yo te mataré, espero que los demonios sepan volar, así el cristal de la ventana se comenzaría a romper, y después Saji diría, está bien, su nombre es Monkey D. Bardo. Es nieto del vicealmirante, Monkey D. Garp, y también es hijo de Monkey D. Korag, conocido como el Caballero Lobo. Ante esto Bonnie se sorprendería, y después diría, ¿qué? Él es nieto de ese marino, pero luego al recordar cómo Bardo le dijo esa información con respecto a los dragones celestiales diría, entonces por eso él sabía eso, rayos, así que es verdad, donde ella apretaría los dientes, y después Bonnie soltaría a Saji, y en eso diría, dices que estudia en la Academia Kuro, ¿no es así? Bueno, con eso me basta. Así ella arrojaría su cuchillo, y después rompería las cuerdas de la silla de Saji, quien suspiraría del alivio, pero después al mirar enfrente vería que esa mujer ya no estaba, fin del flashback, a lo que Bardo después mientras se colocaba de pie diría, bueno, debo aceptar que me sorprende tu entusiasmo, pero, así él pondría una sonrisa, y después diría, también investigue más sobre ti, a lo que Bonnie se sorprendería, y después Bardo diría, así que era verdad lo que me habías dicho, tu madre, y tú. A lo que Bonnie después diría, cállate, así ella lo golpearía, y después ella mientras comenzaba a llorar diría, no menciones a mi madre, a lo que Bonnie después diría, no tienes la más mínima idea de lo que yo pase, mi madre siempre vio por mi bien, pero al final, su enfermedad me la arrebató, y cuando salí a los mares para buscar a mi padre, él me desconoció por completo, y me regresó al lugar del que salí, fue así como decidí convertirme en pirata, para cuando lo encontrara, asesinarlo con mis propias manos, así ella miraría a Bardo, y después diría, pero ¿cómo se lo voy a contar a un hombre, si todos son unos monstruos? Una vez me subastaron en la isla de Shabondi, y unos malditos tenryubitos me compraron, y cuando logre escapar, un pirata me capturó, y trato de hacerme cosas terribles, pero después al negarme, me entrego a la marina, y ahí, un mismo marino trato de hacer lo mismo, son solo un montón de cerdos, a lo que Bardo después se sorprendería un poco. Y después diría, escucha, sé que no quieres oír palabras de mí, pero a decir
decir verdad, hasta cierto punto te entiendo cómo te debes sentir con tu padre, donde Bonnie se sorprendería, y después lo miraría, a lo que Bardo diría, yo hasta hace unos meses no sabía que tenía padre, mi abuelo y otras personas con las que crecí fueron mi familia, ellos se encargaron de guiarme por un buen camino, y no dejarme caer, y cuando volví a ver a mi padre, no sentí nada, ni rencor, ni odio, pero tampoco felicidad. Ya que logré muchas cosas por mi cuenta, y gracias a mi familia, así Bardo después pondría una sonrisa y diría, hice amigos, mi familia se agrandó más, y lo que me motiva todos los días, es ser mucho más fuerte para protegerlos, ya que son importantes para mí, en eso Bonnie al verlos se sorprendería, pero también recordaría las palabras de Sarutobi, flashback, Bardo y las chicas saldrían, donde Sarutobi y Bonnie se quedarían solos, a lo que Bonnie miraría a Sarutobi, y después diría, oigan. Ni crean que les daré las gracias por no entregarme a la marina, donde Sarutobi diría, mocosa, a mí no deberías dármelas, eso debería ser para ese chico, donde Bonnie diría, a lo que Sarutobi diría, si por mí fuera, te hubiera entregado a la marina, pero ese mocoso decidió escucharte, pero por el bien de las demás, yo te hubiera entregado a la marina, donde Bonnie después diría, ese tonto salvó a las personas de esa isla, creen que solo por eso pueden confiar en él. Donde Sarutobi pondría una sonrisa, y después diría, escucha, no sé qué personas has tenido en tu entorno social, pero por lo visto todo eso ha generado una fuerte barrera de hierro en ti, que hace que desconfíes de las personas, eso está bien, pero debes de recordar algo, el mar es grande, en el mar, no solo hay personas que buscan su propio beneficio, y dañan a los demás, también hay gente que busca por el bien de todos, y ven por los demás, antes que por ellos mismos. Así Bonnie lo miraría algo sorprendida, pero después los chicos entrarían, fin del flashback, ante esto Bonnie estaría muy sorprendida, pero después Bardo se pondría su sombrero de paja, y en eso diría, algún día, me convertiré en el mejor marino de todos los tiempos, y haré las cosas bien, algo que sucede, es que muchos al llegar al poder, cambian, pero yo no cambiaré, ante esto Bonnie estaría muy sorprendida, pero a su vez diría, esa sonrisa que tiene, está llena de confianza, pero ¿por qué? No todas las personas del mundo son iguales, entonces, aún hay algunos tontos que se preocupan por los demás, así Bonnie al ver a Bardo comenzaría a derramar lágrimas, y después diría, no es cierto, todo lo que dices es una mentira, a lo que Bardo diría, mientras aún tenía su sonrisa, ¿crees que si fuera una mentira, el líder de la facción de los ángeles caídos estaría comiendo un helado conmigo en el parque? Ante esto Bonnie se sorprendería, y después diría, líder de la facción de los ángeles caídos. Ese es un título muy grande, pero después Bardo diría, yo siempre protegeré a mis amigos, aunque me cueste la vida, así Bonnie al oír eso se sorprendería, pero después comenzaría a sentir algo extraño, que no sabría explicar, pero después algo comenzaría a sonar, a lo que Bardo después sacaría su Dendenmushi, donde Bonnie se sorprendería, a lo que Bardo diría, sí, aquí Bardo, pero después del otro lado se escucharía un fuerte alboroto, donde Kun diría, Bardo-chan, a lo que Bardo diría, Kun. ¿Qué pasa? Donde Bonnie se sorprendería, pero después Bardo diría, Kun, ¿qué sucede? A lo que Kun después diría, Bardo-chan, no tengo tiempo de explicar las cosas, necesitamos tu ayuda, el rey del mar profundo y Barba Blanca, nos están atacando, Kobe y yo estamos haciendo lo posible para detenerlos, pero no podemos solos contra esos dos, por favor, necesitamos tu ayuda, así la comunicación se cortaría, donde Bardo diría, Kun, a lo que Bardo diría, maldición, el rey del mar profundo. Ese maldito Gyojin no podía moverse, ¿qué rayos está pasando? Y Barba Blanca, pero después recordaría el juego de clasificación, y lo que le dijo a Sasel, y después diría, maldición, la trampa para la brigada del caos, no puedo estar en dos lugares a la vez, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A lo que Bonnie después vería la desesperación en la cara de Bardo, y en eso diría, bueno, oye si quieres, yo puedo ir a eso del juego de clasificación, a lo que Bardo diría, ¿qué? ¿De verdad podrías ir? Así él diría, en verdad eso me ayudaría mucho, a lo que Bonnie después pondría una sonrisa, pero a su vez, sin que ella se diera cuenta tendría un leve sonrojo, y luego diría, claro solo dime dónde están esas personas, a lo que Bardo después diría, claro, así él le diría dónde vivía, pero también él escribiría en una carta lo que tendría que hacer, a lo que Bonnie tomaría la carta, y después diría, ¿y esto para qué es? A lo que Bardo diría, es para que mis amigos vean que sí te envié yo.
a lo que Bonnie diría, ya veo, bueno está bien, yo iré con tus amigos, mientras tú ve con ellos, a lo que Bardo después asentiría su cabeza, así él sacaría un artefacto, y después diría, llévame a donde se encuentran Kun y Kobe, así Bardo desaparecería, dejando sorprendida a Bonnie, la cual después diría, no sabía que habían artefactos con esa capacidad. Bueno, no importa, creo que ahora iré a su casa, donde Bonnie al recordar todo lo que dijo Bardo, y la confianza que emitía, no evitaría sentirse extraña. Por lo que diría, que es esta sensación, que siento cuando recuerdo a este tonto, pero después ella se iría, así Bonnie llegaría a la casa de Bardo, donde después diría, bueno, es aquí, así ella tocaría la puerta, mientras que dentro de la casa, el grupo de Ria se estaría preparando para ir, pero después Zenobia diría, Bardo-kun ya tardó mucho en llegar, pero después alguien tocaría la puerta, por lo que Asia la abriría, y después ella vería a Bonnie, donde Asia diría, buenos días, disculpe, pero ¿quién es usted? Donde Bonnie diría, esta es la casa de Monkey D. Bardo, así ella entraría, pero todos al escuchar eso se extrañarían, ya que habían pocas personas que llamaban así a Bardo, donde todos al mirar, verían a una chica de pelo rosa, donde Issei al ver sus pechos diría, ¿qué? ¿Pero quién es esta belleza pechugona? Pero después Ikaros, Ninfu, Zenobia, e Irina al verla se pondrían en guardia, donde todos se sorprenderían, pero después Rias diría, chicas, ¿pero qué les pasa? Donde Kateria diría, ¿quién es ella? A lo que Zenobia diría, ¿tú qué rayos haces aquí? Donde Bonnie mientras ponía sus manos en son de paz diría, vaya, así que ustedes también están aquí. A lo que Rosweis diría, Ikaros-san, Ninfu-san, ¿quién es ella? A lo que Irina diría, ella es parte de esos sujetos que nos encontramos en la isla Gaiman, donde Ninfu diría, es una pirata, también es poseedora de una fruta del diablo del tipo paramesía, convirtió a Irina en una niña, ante esto todos se sorprenderían, pero después Issei diría, ¿qué? ¿Una fruta del diablo? A lo que Azazel después recordaría lo que había hablado con Bardo, y después Ikaros diría, ¿qué hiciste con mi amo? Responde ahora, o te asesinaré, donde Bonnie después diría, cálmense, he venido a ayudarlas con algo que se llama juego de clasificación, Bardo me envió, ya que él tuvo que irse para resolver una misión, así ella les explicaría lo que pasó con Bardo, donde todos se sorprenderían, pero más las 4 chicas, donde ellas dirían, ¿qué? El rey del mar profundo. Ese monstruo Gyojin que fue derrotado por Bardo-kun y Kobe-kun, donde ella asentiría su cabeza, pero después las chicas se sorprenderían, pero no sabrían si creerle, ya que por un lado hasta donde ellas sabían Davidions no podía moverse, donde Koneko diría, tenemos que ir para ayudar a Bardo-senpai, a lo que Issei diría, esa es una buena idea Koneko-chan, vamos, pero después Bonnie diría, no van a ir a ningún lado, donde ellos verían a Bonnie, y después Akeno diría, ¿y quién eres tú para decirnos eso? A lo que Bonnie después les entregaría la carta de Bardo, donde ellos la leerían, y después Ikaros diría, esta carta sí la escribió mi amo, donde Kateria diría, ¿cómo lo sabes Ikaros-san? A lo que Ninfu mientras tenía una cara de desagrado diría, por la falta de ortografía, escribió ayuda con doble L, y puso necesitan con Z, ante esto todos se caerían, a lo que Bonnie diría, pero no solo por eso, a lo que ellos la mirarían, y después Bonnie diría, Bardo me dijo que él junto a unos de sus compañeros que no me dijo quiénes eran se encargarían, ya que Davidions y Barba Blanca eran una cosa seria, y yo misma, al igual que ellas, señalando a Ikaros, Ninfu, Irina, y Zenobia, vimos de que era capaz ese Gyojin, ese monstruo está a otro nivel, incluso usando Haki, Bardo tuvo problemas con ese tipo, donde todos se sorprenderían, pero después Zenobia diría, es cierto. Así ellos la mirarían, y después Ikaros diría, ese monstruo sí que está a otro nivel, y además, por cómo peleó, notamos que disfrutaba golpear a sus enemigos, por eso, a diferencia de Wolf, o incluso de Galiel, este tipo es un pirata como Shiki, no se tocarían el corazón para matarnos, así todos se sorprenderían.